Irán, una tierra ancestral que el mundo actual apenas logra comprender. Este video no pretende tomar partido en conflictos actuales. Nuestro canal busca rescatar el alma cultural de los pueblos, como Irán, desde sus raíces históricas y su riqueza humana. Imagina por un momento un país donde las montañas nevadas de Alborz abrazan desiertos dorados, donde mezquitas de cúpulas turquesas se reflejan en jardines persas milenarios y donde el eco de antiguos poetas aún resuena en cada rincón. Irán es una sinfonía de contrastes, desde las ruinas de Persépolis hasta los bazares aromáticos de Isfahán, desde los nómadas baluchis hasta los intelectuales de Teherán. Esta es una nación que alberga más de 80 etnias diferentes, cada una con sus propias tradiciones, idiomas y costumbres. Aquí conviven los kurdos de las montañas del oeste, los árabes del suroeste, los turkmenos del norte y los persas del centro, todos unidos por una historia común que se extiende por más de 3000 años. En estas tierras nacieron imperios que cambiaron el curso de la humanidad. Aquí gobernaron Ciro el Grande, quien proclamó los primeros derechos humanos de la historia, y Darío I, cuyo imperio se extendía desde India hasta Grecia. Aquí meditaron filósofos como Zoroastro, cuyas enseñanzas sobre el bien y el mal influyeron en las grandes religiones monoteístas. Aquí escribieron místicos como Rumi y Hafez, cuyos versos sobre el amor divino siguen conmoviendo corazones en todo el mundo. Irán es un país donde la espiritualidad no es solo religión, sino una forma de ver la vida, donde la hospitalidad no es cortesía, sino un valor sagrado, donde la poesía no es literatura, sino el idioma del alma. Pero el mundo moderno parece haber olvidado esta riqueza cultural, reduciéndola a titulares de periódicos y debates políticos. Es hora de redescubrir la verdadera esencia de Irán, más allá de los estereotipos y las interpretaciones superficiales. ¿Alguna vez pensaste en visitar Irán? Cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te sorprende hasta ahora. Para entender el alma de Irán, debemos viajar a sus orígenes geográficos. Esta tierra se asienta sobre la meseta iraní, una vasta extensión de territorio bordeada por las majestuosas montañas Zagros al oeste y los picos de Alborz al norte. Su posición estratégica entre Mesopotamia y el Valle del Indo convirtió a esta región en un cruce de civilizaciones desde tiempos remotos. Los primeros habitantes de estas tierras fueron los elamitas, un pueblo sofisticado que ya en el tercer milenio antes de Cristo construía ciudades prósperas en lo que hoy es el suroeste de Irán. Pero serían los pueblos indoeuropeos, los medos y los persas, quienes darían forma al primer gran imperio que conocemos, el Imperio Aqueménida. Ciro el Grande, fundador de este imperio en el siglo VI a.C., no fue solo un conquistador brillante, sino un visionario político. Su famoso Cilindro de Ciro, considerado la primera declaración de derechos humanos de la historia, proclamaba la libertad religiosa y la abolición de la esclavitud en todo su territorio. Un concepto revolucionario para su época. Bajo Darío I, el imperio alcanzó su máximo esplendor, extendiéndose desde el río Indo hasta el mar Egeo. Pero lo más extraordinario no fue su extensión territorial, sino su sistema de gobierno. Los persas crearon el primer modelo de administración descentralizada, respetando las costumbres locales de cada pueblo conquistado. Una lección de tolerancia que muchos imperios posteriores no lograron aprender. En este contexto histórico nació también Zoroastro, el profeta cuyas enseñanzas sobre el dualismo entre el bien y el mal, la existencia de un Dios supremo y la importancia del libre albedrío influenciarían profundamente al judaísmo, cristianismo e islam. El zoroastrismo se convirtió en la primera religión monoteísta de la historia, siglos antes de que estas otras religiones tomaran forma. Mientras Grecia y Roma construían sus civilizaciones, Persia ya había establecido conceptos de justicia, tolerancia y organización estatal que sobreviven hasta hoy.
¿Por qué entonces el Occidente parece haber olvidado este legado fundamental? La respuesta nos lleva a comprender cómo se escribió la historia desde una perspectiva eurocéntrica, minimizando los aportes de otras civilizaciones. En el siglo VII de nuestra era, las arenas del tiempo trajeron consigo una transformación que cambiaría para siempre el rostro de Persia. Los ejércitos árabes, portadores de una nueva fe llamada Islam, llegaron a estas tierras milenarias y marcaron el inicio de una de las conversiones religiosas más profundas de la historia. La transición del zoroastrismo al Islam no fue simplemente una imposición militar, sino un proceso complejo que duró siglos. Sin embargo, los persas no adoptaron cualquier versión del Islam, eligieron el chiísmo, una rama que enfatizaba la importancia de la justicia social y el liderazgo espiritual legítimo. Esta elección no fue casual, resonaba con la antigua tradición persa de veneración a figuras justas y sabias. El chiismo duodecimano se convirtió en el corazón de la identidad iraní, diferenciándola del Islam sunita que predominaba en el resto del mundo musulmán. Esta distintiva interpretación religiosa creó una identidad única. Ser persa y chiita se volvieron conceptos inseparables, forjando una cultura que combinaba la espiritualidad islámica con la sofisticación cultural persa. Bajo esta nueva identidad religiosa, florecieron ciudades que se convirtieron en joyas del mundo islámico. Isfahán, con sus mezquitas de cúpulas azules y sus jardines geométricos perfectos, fue proclamada la mitad del mundo por su belleza. Shiraz se transformó en la ciudad de los poetas y los jardines de rosas. Qom emergió como centro de estudios teológicos chiítas, atrayendo estudiosos de todo el mundo musulmán. Fue en este contexto donde brillaron las figuras más luminosas de la literatura persa islámica. Rumi, el poeta místico cuyas obras sobre el amor divino trascienden todas las religiones. Hafez, el maestro de los gazales que cantaba al vino del alma y la embriaguez espiritual. Saadi, cuyas reflexiones sobre la condición humana siguen siendo relevantes hoy día. Estos grandes maestros no solo enriquecieron la literatura mundial, sino que demostraron cómo el Islam podía fusionarse armónicamente con la sensibilidad persa, creando una síntesis cultural única que perdura hasta nuestros días. ¿Te esperabas esta profundidad espiritual e histórica? Suscríbete para no perder los secretos milenarios de otros países también. La historia moderna de Irán comenzó a escribirse con la dinastía safávida en el siglo XVI, cuando Shah Ismail I proclamó oficialmente el chiismo duodecimano como religión del Estado. Esta decisión no fue meramente religiosa, sino una estrategia política genial que diferenciaba a Persia de sus rivales otomanos sunitas y creaba una identidad nacional sólida. Los safávidas transformaron a Irán en una potencia regional, pero su declive dio paso a la dinastía Qajar en el siglo XVIII. Los Qajar enfrentaron un desafío monumental. Las potencias europeas habían llegado a Asia con ambiciones coloniales. Rusia presionaba desde el norte, el Imperio Británico desde el sur, y Persia se encontraba atrapada en el gran juego geopolítico entre estas superpotencias. Los tratados de Golestán y Turkmenchai con Rusia fueron humillantes para Persia, que perdió territorios considerables en el Cáucaso. Mientras tanto, Gran Bretaña controlaba rutas comerciales vitales y ejercía influencia económica devastadora. Irán se convertía en un semicolonizado, manteniendo su independencia formal, pero perdiendo su soberanía real. En 1925, Reza Shah Pahlavi llegó al poder prometiendo modernización e independencia. Su hijo, Mohammad Reza Pahlavi, continuó esta política de occidentalización acelerada, construyó universidades, otorgó derechos a las mujeres, modernizó la economía y el ejército. Sin embargo, esta modernización vino acompañada de represión política brutal y una creciente desconexión con las tradiciones culturales y religiosas del pueblo iraní.
La revolución blanca del Shah generó profundos resentimientos. Los campesinos perdían sus tierras, los comerciantes tradicionales veían amenazados sus negocios, y el clero chiita sentía que su influencia social disminuía. Además, la brutalidad de la policía secreta Savak y la corrupción generalizada crearon un caldo de cultivo perfecto para la revolución. En 1979, la revolución islámica liderada por el ayatolá Jomeini derrocó al Shah, estableciendo la República Islámica de Irán. Esta revolución no fue solo un cambio político, sino una afirmación cultural. El pueblo iraní rechazaba la occidentalización forzada y buscaba reconectar con sus raíces espirituales. ¿Cómo logró el propio Irán lidiar con estas contradicciones internas entre modernidad y tradición, entre aspiraciones nacionales y presiones externas? Cuando el mundo occidental piensa en Irán, las imágenes que vienen a la mente suelen ser limitadas y sesgadas: terrorismo, autoritarismo, conflictos geopolíticos. Los medios de comunicación han construido una narrativa unidimensional que reduce una civilización milenaria a titulares de noticias y debates políticos. Pero, ¿qué hay detrás de esta cortina de humo mediática? Lo que la mayoría de los medios no muestran es la realidad de un país donde el 60% de los estudiantes universitarios son mujeres, donde los jóvenes dominan múltiples idiomas y consumen cultura global a través de Internet. Irán produce más películas que muchos países europeos y sus cineastas han ganado premios en Cannes y otros festivales internacionales. Sus científicos publican miles de artículos académicos cada año, y el país ha logrado avances significativos en medicina, ingeniería y tecnología. La mujer iraní, en particular, ha sido objeto de interpretaciones simplistas. Sí, enfrentan restricciones legales que limitan su libertad, pero también han demostrado una resistencia y creatividad extraordinarias. Desde las atletas que compiten en Olimpiadas hasta las empresarias que lideran startups tecnológicos, desde las artistas que desafían censuras hasta las académicas que brillan en universidades internacionales, las mujeres iraníes han encontrado formas sutiles pero poderosas de ejercer su protagonismo. El Irán moderno es un país de paradojas fascinantes. En Teherán, los jóvenes se reúnen en cafeterías elegantes discutiendo filosofía y arte, mientras que en las universidades se desarrollan investigaciones de vanguardia. Las galerías de arte contemporáneo florecen junto a mezquitas históricas, y los escritores iraníes publican novelas que exploran la condición humana con una profundidad que trasciende fronteras culturales. Existe un contraste permanente entre las leyes rígidas del Estado y la vida cotidiana del pueblo iraní, que encuentra maneras creativas de expresar su individualidad y mantener viva su rica tradición cultural. Esta tensión no es destructiva, sino generativa. Produce arte, literatura y pensamiento de una intensidad única. ¿Crees que el mundo ha sido justo con Irán? Déjanos tu opinión en los comentarios. Al final de este viaje milenario, hemos descubierto que Irán es mucho más que los titulares de noticias que dominan nuestros medios. Es una tierra de sabiduría ancestral, donde los primeros derechos humanos fueron proclamados hace 2500 años. Es una cuna de arte, donde poetas como Rumi y Hafez escribieron versos que aún conmueven almas en todos los continentes. Es un territorio de resistencia, donde un pueblo ha sabido mantener su identidad cultural a través de conquistas, revoluciones y transformaciones. La malinterpretación de Irán no es casualidad, sino el resultado de décadas de narrativas geopolíticas que han ocultado su historia milenaria bajo capas de prejuicios y simplificaciones. Hemos reducido una civilización que inventó conceptos de tolerancia religiosa y justicia social a estereotipos que no hacen justicia a su complejidad humana. Cuando miramos más allá de los conflictos actuales, encontramos a un pueblo que es heredero directo de tradiciones que han enriquecido a la humanidad durante milenios. En las calles de Isfahán aún resuena la sabiduría de antiguos filósofos.
En los jardines de Shiraz todavía florece la poesía mística que inspiró a Occidente. En las universidades de Teherán se desarrolla conocimiento que contribuye al progreso mundial. El pueblo iraní de hoy vive bajo las mismas montañas donde Zoroastro predicó sobre la importancia de elegir entre el bien y el mal. Camina por las mismas tierras donde Ciro el Grande proclamó la libertad de conciencia. Respira el mismo aire donde generaciones de místicos y sabios buscaron respuestas a las preguntas más profundas de la existencia humana. Irán no es un enemigo ni un héroe. Es un reflejo de lo complejo que puede ser humano en medio de la historia. Es un país que nos recuerda que detrás de cada titular de periódico hay miles de años de cultura, arte, espiritualidad y sabiduría esperando ser redescubiertos. Quizás es hora de que el mundo aprenda a ver a Irán con los ojos de la historia, no solo con la mirada del presente, con la curiosidad del viajero, no solo con la desconfianza del extraño. Gracias por acompañarnos en este viaje milenario. Si te gusta descubrir la esencia real de los países, suscríbete y comparte este contenido con quien necesite ver más allá de los titulares.